cada año se nota un poco menos de fervor, no se nota el ambiente aquí en Tacna sobre estas fiestas de reincorporación que son muy importantes para nuestra historia. De alguna u otra forma no se está dando cursos adecuados ni tampoco una intención de los maestros en las escuelas de Tacna para hablar sobre nuestra ciudad, para hablar sobre nuestro pasado, porque como ya lo hemos indicado en este programa, una persona que no quiere, no conoce la historia, no conoce el pasado de la ciudad donde vive, pues tiene menos amor por ella, ¿no? Y creo que este es el caso de Tacna, del fervor que se notaba hace 2 o 3 décadas atrás, como que va disminuyendo. Hay un trabajo allí que debe realizar la Dirección Regional de Educación y los propios maestros por iniciativa propia, ¿no? Lo que pasa es que gran parte de los maestros tampoco son de acá o han tenido padres que no son de acá y no han tenido esa famosa tradición oral que sí hemos tenido la suerte de tener muchos tacneños. En todo caso, nunca es tarde. Hay instituciones cívico-patrióticas en la ciudad, como la Sociedad de Señoras, la Sociedad de Artesanos, que antes, por ejemplo, cuando Tacna estaba en problemas con el tema de la frontera, el tema del límite marítimo, etcétera, salían a las escuelas para informar y los muchachos escuchaban con mucha atención la historia de Tacna que los miembros de estas instituciones les contaban, ¿no? Y luego, al finalizar, les decían, ¿y por qué cosa aquí no tenemos un curso que nos enseñe eso? O por lo menos una hora en que el profesor pueda hablarnos sobre la historia de Tacna, porque no saben absolutamente nada. Tampoco es que no quieran saber, lo que pasa es que no se les enseña. ¿Qué se podría hacer al respecto, profesor Fernando Gamarra? Buenos días. Buenos días, Ricardo. Sí, efectivamente, ¿no? La realidad es esa, es esa. Pero hay situaciones, pues, que hay que rescatar y valorar aquí en Tacna, ¿no? Bueno, para conocimiento, yo tampoco soy de acá de Tacna, yo soy de Lima. Ya tengo más de 20 años acá y eso me permite tener pues cierta autoridad, llamémosla así, para hablar, ¿no? La tierra que me acoge en este momento y que acoge a muchos que no hemos nacido acá en Tacna, se valora. Mi esposa tagneño, mi hijo tagneño. Entonces, eso y el mismo fervor patriótico que contagia aquí y a todos los que estamos aquí en Tacna, ¿no? Yo soy maestro. En las instituciones educativas sé, y particularmente en la institución educativa donde yo laboro, estamos haciendo semana tagneña, de tal manera de que a los estudiantes también se les da a conocer la historia de Tacna, ¿no? Por ejemplo, yo laboro en la institución educativa Guillermo Ausa Arce, un tacneñista que participó en la entrega de Tacna, ¿no? Vino él a participar y nuestro patrono pues contagia y nos da esa identidad tacneñista, ¿no? De aquellos que no somos de acá, pero que valoramos la historia, valoramos la tradición, ¿no? Y particularmente te digo, yo he viajado mucho, por muchos lugares, y en los lugares en donde estuve, siempre, y así es de la gran mayoría de foráneos, respetan las tradiciones, la historia, la cultura, ¿no? Y eso es lo que hace que esta tierra se engrandezca. Es lo que se llama, también existe un proceso de interculturalidad, ¿no? Relaciones entre diferentes culturas para que no una domine a la otra, sino que para que puedan evolucionar. Y la mejor manera de evolucionar es compartiendo la historia, la tradición, las costumbres, que no siempre van a ser las mismas, tienen que ir evolucionando y eso es algo natural con el tiempo. No estamos hablando de una añoranza, estamos hablando de lo que tú decías, ¿no? Conocer el pasado para poder valorar el presente. Si una persona no conoce el pasado de Tacna,
el sacrificio que han hecho los tacneños, es muy difícil valorar la tierra que nos acoge. Particularmente cuando yo he venido acá, me interesó mucho la historia de Tacna, me interesó mucho toda su cultura, porque yo veía que las personas hablaban con con un cariño, ¿no? Que realmente en ninguna parte del Perú la he visto, ¿no? En ninguna parte del Perú he visto cómo acá respetan la bandera, los símbolos patrios, ¿no? El himno nacional, cuando, ¿no? Todo el mundo se detiene, se saca los gorros, se saca la prenda de la cabeza, ¿no? Y es algo que yo no lo he visto en otras partes del Perú, ¿no? Y eso hace que tú te identifiques en la tierra que en estos momentos me está acogiendo, ¿no? Particularmente también quiero decirte que acá, en la institución educativa, y también me parece que eso está en la currícula local, ¿no? De hacer, pues, semanas tagneñistas, ¿no? Hay la OGEL y la Dirección Regional de Educación han emitido directivas para poder hacer actividades referente a Tacna, concursos referente a Tacna, internamente también en las instituciones educativas hay concursos para valorar todo el sacrificio que se hizo, que los tacneños hicieron, ¿no? Por recuperar Tacna. Así es esto, Bueno, yo Ricardo. pienso que pues, sí puede haber actividades, pero a veces esas actividades son solamente para resaltar una fecha. No digo que están malas las actividades, pero las mismas profesoras o los mismos profesores no tienen conocimiento sobre la historia de esta tierra. Y cuando discuten un tema, diríamos, se quedan un poco callados porque no tienen los elementos de juicio suficientes como para sostener la conversación. Yo pienso que, mira, en 1929, cuando se entrega Tacna, llegaron muchos profesores que no eran de acá, porque aquí no había nada, pues, no había profesores tacneños, o sea, a todos los habían votado, ¿no? Y las escuelas peruanas se cerraron en 1900. Entonces regresaron en 1929. La entrega de Tacna fue el 28 de agosto, pero el tratado se firmó el 3 de junio, ¿no? O sea, solamente se estaba esperando la fecha de la entrega. Pues ya desde el 3 de junio todo estaba finiquitado. Arica se quedaba en Chile y Tacna siempre volvía al Perú. Y en ese interín, o sea, desde junio hasta agosto, el Ministerio de Instrucción Pública de esa época comenzó allá a crear escuelas. O sea, no las crearon después del 28 de agosto. La escuela 995, 993, etcétera, todas las que existen todavía ahora, ya fueron instaladas y creadas en junio del 29, o sea, antes de agosto, porque ya el tratado, repito, fue firmado el 3 de junio. Entonces, el 4 ya comenzó a trabajar el Perú en ese sentido. Y los profesores que vinieron, venía de una especie de reforma educativa. Por eso llegó la mejor gallada aquí a Tacna, ¿no? Mercedes Arauz y otras más, Mercedes Intacochea, perdón, y otras más, llegaron aquí a Tacna e hicieron una escuela muy buena con ya la gente que se quedó en nuestra tierra. No tienes que ser de Tacna para querer a Tacna. Los primeros profesores, repito, no fueron de acá, llegaron de otras partes, pero diseminaron toda la historia de Tacna, todo lo que había pasado, ¿no? Sin ser de acá. O sea, pero estaban completamente identificados, así como tú, con la tierra donde comían su pan diario, ¿no? Yo creo que eso es lo que falta un poco incentivar en las escuelas para que de una u otra forma haya un poco más amor de las nuevas generaciones. No digo de las anteriores, sino de las nuevas generaciones con la tierra. No puede ser posible que un chico que salga de la secundaria no conozca pues demasiado sobre la historia de Tacna siendo tacneño, ¿eh? O sea, ya nació acá ya, ¿no? Pero no tuvo la tradición, no recibió la tradición oral de sus mayores, porque sus mayores no eran de acá, pues. Entonces, en la escuela es donde debió de formarse esta situación. Tú me dices que hay programas educativos, lo cual está muy bien, ¿no? Pero deberían de absorber un poco más la historia de Tacna, haciendo un contacto directo con las instituciones cívico-patrióticas. Ahí están cualquier cantidad de gente que conoce la historia de Tacna, que forman estas instituciones. Yo creo que estarían encantados de ir una hora a la semana
a las escuelas para dar ese tipo de charlas, ¿no? Son charlas, o sea, es información. Los muchachos quieren aprender. Lo que pasa es que tienen que aprender de esa forma, con las charlas, porque no están insertas estas historias en sus programas curriculares. Ese es el otro problema. ¿Se dicta educación cívica, Fernando, en los colegios? Bueno, no con ese nombre, ¿no? Pero es esto sobre, sobre civismo, sí, sí Civismo. se dicta, ¿no? Y es ahí en esta semana en donde se hace, como te digo, lecturas sobre la historia de Tacna, que yo pienso que deben ser permanentes, ¿no? No solamente por ser la semana de Tacna, ¿no? Que es en donde se vive más el patriotismo tacneño, ¿no? Sino que debe ser durante todo el año, una vez al mes o 2 veces al mes, cada 15 días, ¿no? Se hace. Y lo importante, que hay muchos maestros que ya están cesados, ¿no? Pero que siguen elaborando un atlas de Tacna, ¿no? Siguen elaborando, pues, textos de Tacna para que no desaparezca, pues, o para que los estudiantes tengan conocimiento de todas las costumbres y todos los lugares típicos de Tacna, ¿no? Entonces, no se está perdiendo. Yo pienso que esa es una labor permanente que siempre los profesores y las personas ya adultas tienen que educar en los menores, en sus hijos, en los estudiantes, ¿no? Porque es una labor permanente, ¿no? Que tiene que ir de generación en generación. Si bien es cierto que a veces la juventud, por su ímpetu, ¿no? Por sus características, quizás pudiera notarse de que no le toma importancia, aunque no creo que sea así, ¿no? Luego ellos más adelante valoran todo esto que les han dado a conocer, ¿no? Cuando ya van creciendo, ya van conociendo, valoran lo que se les ha dado en la escuela, se interesan más y tratan de inculcar a las otras generaciones, como debe ser y como siempre tiene que ser y siempre ha sido, ¿no? Si tú dices que han venido profesores después que se entregó Tacna de otros lugares Así es. y que como es natural, un foráneo inmediatamente pues no conoce la historia, no la vive, la respeta, ¿no? Pero luego con el tiempo ya va queriendo a Tacna. Como te dije, no, yo no soy de Tacna, yo soy de Lima, ¿no? Y en Lima el patriotismo que se vive aquí en Tacna no es igual. Y no es igual en otras regiones en donde yo también estuve, ¿no? Y esto de acá, como te digo, a veces, muchas veces los turistas que vienen se quedan asombrados de, del patriotismo que se, ¿no? Así como ocurrió conmigo cuando yo recién llegué, ¿no? Y eso me ayudó mucho, no solamente a respetar como se respeta en todos los lugares, ¿no? Sino también a quererla. Si yo no soy tan niño de nacimiento, pues si tan niño, Bueno, tu familia ya está acá como y te creo digo, que tengo eso mi familia tan te hace niña, más tandeño. Yo conozco a gente también ¿ya? que sin haber nacido aquí en Tacna, quieren más a Tacna que muchos tacneños, ¿ah? Eso también es cierto, ¿no? Acá en Tacna existe actualmente, o sea, gente que no ha nacido aquí, ya viven 30, 40 años, han hecho su familia igual que tú aquí, y quieren mucho más a Tacna que muchos tacneños que yo conozco. O sea que la identificación en realidad no es porque uno haya nacido aquí, no, sino por el hecho de que es una persona que haya nacido en otra parte, pero que quiere a esta tierra, para que las nuevas generaciones puedan defenderla con mucho cariño. O sea, si no conocen su pasado, como tú bien lo has señalado, va a ser medio difícil pues, que se identifiquen, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que esta tarea puede ampliarse en las escuelas si es que los profesores encontraran, no sé si hay unas horas de orientación, o sea, donde no se dicta alguna asignatura que pueden ser empleadas para dar este tipo de información. Pero en fin, es una tarea constante, como bien lo ha señalado,
que debe ser aplicada por la Dirección Regional de Educación. Te agradezco el comentario, Fernando. Estaremos en contacto. Muchas gracias, Ricardo, por esta oportunidad que me das para poder expresar en esta semana que ya se inician las celebraciones de Tacna, ¿no? Dar a conocer aspectos, ¿no? del cariño que yo particularmente le tengo a la tierra que me cobija. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. El profesor Fernando Gamarra estuvo en debate. Hora de ir a la pausa.